Batman, nacido en los cómics en los ya lejanos 1930s, saltando a la radio, después TV y películas. Es tan longevo que lo conocieron nuestros tatarabuelos, padres y posiblemente tataranietos. Nuestro murciélago merecía un video digno y por eso hoy les traigo... I've been trying to. What's black and dead? Aquí te va un acertijo. Es enemigo de Batman. Un enigma y color verde. Bien hecho, el acertijo o Riddler. Este era un villano de los más simpáticos del Caballero Oscuro. Y digo era porque, gracias a Matt Reeves, director de The Batman, Acertijo está destinado a generar tanta tensión como su contraparte real, el Zodíaco. California, años 70, y nadie entendía cómo un estado que parecía la cúspide del sueño americano se había convertido en el lugar donde los medios y la policía estaban a merced de un asesino en serie que empezaba sus cartas con la leyenda "Les habla el Zodíaco". Todo inició la madrugada del 5 de julio de 1969 en Vallejo, California, cuando un hombre llamó al departamento de policía para confesar que había matado a tiros a dos jóvenes, Darlene Ferrin y Michael Magoo. El hombre se habría estacionado a un lado de ellos, ido y regresado solo para cegarlos con la luz de su vehículo y terminar disparándoles. Darlene falleció y aunque fue igual de implacable con Michael, disparándole en zonas como el rostro, sobrevivió y gracias a él tenemos el retrato robot. Este hombre también se adjudicó la muerte de Betty Lou Jensen y David Faraday menos de un año antes, casi igual. Los interceptó y estacionó a un lado durante la noche. Un testigo contó su experiencia de cómo pasó en el momento exacto mientras iba en su auto. Vio los carros, el de los novios vacíos y unos minutos después... Rápidamente, la policía rastreó la llamada e irónicamente terminaron en un teléfono público a escasas calles de la oficina del sheriff. El asesino parecía haberse esfumado hasta el 1 de agosto, cuando los periódicos Examiner, Vallejo Times y San Francisco Chronicle recibieron una carta del asesino admitiendo sus atrocidades. Junto a las confesiones agregó un criptograma con 408 caracteres que supuestamente al descifrarlo sabrían su identidad. Los periódicos se vieron en la obligación de publicarlo porque de lo contrario, el Zodíaco asesinaría a 12 personas. Las cartas fueron publicadas y una semana después, gracias a Donald y Betty Harden, se logró resolver el criptograma. Este decía: "Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar es la experiencia más excitante". También se descubrió una inspiración del Zodiac Killer, el juego más peligroso, una película de 1932 donde el malvado Zarov debe cazar y matar a otro humano. Cabe decir, el Zodíaco también hace una rara alusión sobre cómo las personas que habría matado serían sus esclavos en el otro mundo. Ok, nos movemos más de un mes después. Brian Harnell y Cecilia Shepard tenían una muy romántica cita a orillas de un lago en una isla que después se le apodaría la Isla del Zodíaco. Entonces vieron a un hombre con capucha de verdugo, lentes de sol y un raro símbolo en el pecho. En shock por el arma que portaba, se paran. Todo parecía un asalto. Sin embargo, una vez los tuvo amordazados y en el suelo, con frialdad inhumana, sacó un cuchillo y empezó a apuñalarlos.
se fue dejando su marca grabada en el vehículo y, alejado de la escena, llamó a las autoridades. Cuando estas llegaron al teléfono que había usado, seguía descolgado. Su último asesinato oficial, entre comillas, ocurrió el 11 de octubre de 1969. Pero esto se los cuenta el gran Kenji del interesantísimo canal Kenji Black. En el día ya mencionado, Paul Stine se encontraba laborando como todos los días cuando un nuevo pasajero le pidió ir a la calle Cherry. Al llegar, el pasajero le disparó en la cabeza, para acto seguido quitarle algunas pertenencias y proceder a limpiar la escena del crimen. Cabe destacar que, sin darse cuenta, el Zodíaco estaba siendo visto por un grupo de adolescentes en una casa cercana. Los chicos llamarían a la policía. Sin embargo, debido a un error de comunicación, los policías buscaron a un individuo con tez negra y no a uno con tez blanca. Como dato curioso, se dice que el oficial Falk muy posiblemente se topó con el Zodíaco mientras se dirigía al lugar de los hechos, ya que a escasas calles, el oficial vio un hombre blanco caminando por la acera. El asesino del Zodíaco comenzaría a ganar gran fama en la época y de pronto se pudo contabilizar un número ridículo de sospechosos, llegando a ser más de 2000, destacando que con el paso del tiempo hubo gente diciendo ser familiares, amigos o conocidos del Zodíaco. Incluso, algunos escribieron libros o aparecieron en la televisión. De hecho, el oficial Falk, quien trabajó en el caso de Paul Stine, fue a un programa en vivo para hablar vía telefónica con quien se presumía ser el temido asesino del Zodíaco. Los oficiales rápidamente rastrearían la llamada, llegando a un hospital psiquiátrico donde encontraron a un paciente que no hacía más que engañar a la policía, o tal vez no lo hacía. Ahora, si hablamos de sospechosos verdaderos, se debe mencionar a dos principales, Arthur Lake Allen y Gary Francis Post. Del primero, se sabe que tenía cuchillos ensangrentados el mismo día que el Zodíaco atacó en las cercanías de un lago. Además, él había leído El juego más peligroso, relato que inspiraría una película. Si bien Arthur sí fue un criminal, las escasas pruebas científicas de la época no lo vincularon con los asesinatos del Zodíaco. El segundo sospechoso y el más reciente, Gary Francis Post, fue descubierto por los Case Breakers, el cual es un grupo de investigadores retirados. Para esto, ellos señalaron un conjunto de evidencias encontradas en las escenas del crimen, como un reloj o una huella de una bota. Junto a esto, los investigadores también resaltaron las cicatrices tan similares a las del relato robot, además de destacar que se conocería que el sospechoso era veterano de las fuerzas aéreas. Antes de retirarme, le agradezco a mi amigo Manuel por invitarme a su canal, y espero este sea el inicio de muchas colaboraciones. Yo soy tu amigo Kenji Black y te quedas en compañía de Manuel Gámez. Gracias, Kenji. Les dejo su canal en la descripción para que puedan ver sus interesantes narraciones. Pero díganos, ¿ustedes quién creen sea el Zodíaco? Déjenlo en los comentarios. Para acabar, la foto que tienen en pantalla es de Darlene, una de las primeras víctimas. Hay una teoría que habla de cómo el Zodíaco posiblemente era un cliente del lugar donde trabajaba Darlene. Enamorado, le confesaría sus pasados crímenes, sin embargo, se arrepentiría gravemente y optaría por matarla. Esta foto es muy popular, puesto a que el sujeto es parecido al retrato robot del Zodíaco, y pone los pelos de punta a imaginar que él siempre estuvo ahí. I'm vengeance. Cuando se anunció que Robert Pattinson sería Batman, la olla de presión estalló. Claro, como el protagonista de Crepúsculo sería Batman. Lo que muchos no saben es que el director de The Batman no pensaba en Crepúsculo cuando eligió a Pattinson, sino en Good Times, y lo que hizo que pensara en esa cinta fue Nirvana. Se los explico con sus propias palabras. Cuando escribo, escucho música, y mientras estaba escribiendo el primer acto de The Batman, puse Something in the Way de Nirvana. Ahí es cuando me di cuenta de que en lugar de retratar la misma versión Playboy de Bruce Wayne, hay otra versión donde ha pasado por una verdadera tragedia y se convierte en un recluso. Empecé a hacer esta conexión con Last Days. Last Days es una película donde vemos cómo Blake, que obviamente es Kurt Cobain, pasa sus muy decadentes días en una inmensa mansión deteriorada. Como audiencia se nos logra transmitir esa
depresión y soledad que vive el personaje. ¿Cómo alguien tan exitoso puede sentirse como un prisionero? Y justo ahí, Reeves hizo el clic, porque Robert Pattinson en Good Time representa una dualidad parecida a Cobain y, curiosamente, físicamente se parece. El director de The Batman comentó: en esa película podía sentir su vulnerabilidad y desesperación, pero también su poder. Pienso que fue una gran mezcla. Tiene un poco de Kurt Cobain, donde puede lucir como un rockstar, pero al mismo tiempo se siente como un recluso. Como inspiración también estuvieron Chinatown, The French Connection y Taxi Driver. Toda y cada una de ellas dieron un giro a cómo se hacía cine, básicamente mostrando un ambiente que no solía mostrarse, más crudo, y protagonistas que pretendían romper el molde, igual a este Batman. Antes de todo y después de nada, ayuda a este proyecto con tu like. El Batman bailarín te lo agradecerá. Ya les hablé de la inspiración de este acertijo y la interesante influencia de Kurt Cobain en este Bruce Wayne. Sin embargo, falta que vayamos al origen del origen, la raíz de todo: los cómics. Batman, el largo Halloween, es una de las obras más destacadas del murciélago y no es para menos. Su arte es increíble y el guión atrapante. Vemos cómo Batman, James Gordon y Harvey Dent hacen equipo para combatir a criminales del mundo real, la mafia. Capítulo tras capítulo recorremos el mundo de Batman, vemos un descenso a la maldad de Harvey Dent como ya hemos visto en películas, y cómo todo se complica al aparecer Festivo, un asesino en serie que solo mata en días festivos. La historia es tan buena porque transmite esa esencia de obras donde la premisa es adivina quién es el asesino, pero en el mundo de Batman, y todo es muy caótico. Realmente no sabemos la verdad hasta la última hoja, literal, y estoy casi seguro esta fascinante trama fue la que influenció el clímax para esta nueva película de Batman. Ok, ya tenemos la influencia para que The Batman sea atrapante. Ahora vamos con la que dio origen a los mismos personajes. Batman Año 1, otro amado cómic del hombre murciélago. Aquí, básicamente, vemos los comienzos del personaje y lo que ya sabemos: quién es, cómo mataron a sus padres, su misión personal por salvar Gotham y el símbolo del miedo como esperanza. Lo verdaderamente interesante es que también se les da su origen a Catwoman y James Gordon. Todos siguen caminos distintos que terminan chocando. Gordon llegando a una ciudad supremamente corrupta donde se abre paso sin corromperse, con un hijo a punto de nacer y errores que nos permiten ver su humanidad. Mientras tanto, Batman, o mejor dicho Bruce Wayne, sufre el ser un novato como vigilante y curiosamente también vemos su humanidad. Vemos a un Batman siendo golpeado por malhechores promedio en su auto, muy nervioso antes de su primer acto como salvador, y cómo se hermana con James Gordon. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si Bruce Wayne tuviera una charla con Batman? Bueno, esta respuesta la tenemos en Batman Ego. Aquí vemos a Bruce Wayne cansado, incluso decadente. Se culpa por los mismos males con los que lucha, pero al mismo tiempo está encerrado en un ciclo que parece no tener sentido. Entonces aparece Batman. No él, el verdadero, el que creó, con el que comparte cuerpo. Este lo culpa de ser un cobarde y le explica mejor que nadie por qué es quien es. Claro, ¿quién más podría explicárselo que él mismo? Dándole cátedra de que siempre estuvo ahí desde su niñez, gracias a personajes que perseguían la justicia como el Zorro, después materializado en su adultez como Batman. Lo regaña por no acabar en definitiva con el mal por sus ideales de no matar. Mientras tanto, Bruce lo escucha pacientemente en un viaje en su memoria digna de ver, y estos dos llegan a un acuerdo. Pero un hombre muy sabio dijo que la verdad nos hará libres. Tienes que entender que hay una línea que nunca deberemos cruzar. No mataremos. Es la única diferencia entre nosotros y ellos. Batman es un símbolo de terror para los criminales, pero también es un símbolo para la buena gente de esta ciudad. Un símbolo de esperanza. Si puedes vivir con eso,
Entonces, Bruce Wayne puede vivir con la responsabilidad. Acepto.